Hay un momento en la vida en el que el cansancio ya no se nota en el cuerpo, sino en la voz. Cuando hablar cuesta más que guardar silencio, alguien más empieza a hacerlo por uno, y casi siempre lo hace con buenas intenciones. Él es Héctor. Tiene 82 años. Durante la mayor parte de su vida creyó que confiar era una forma de amor, que dejar que otros decidieran era un gesto de paz. Y durante décadas eso le funcionó. Creció en una casa pequeña, donde el ruido siempre estaba en la cocina y el silencio en el resto de los cuartos. Su padre, Ernesto, hablaba poco. Su madre, Clara, resolvía mucho. Y su hermana mayor, Marta, aprendió pronto a contestar antes de que alguien terminara la pregunta. Marta era 3 años mayor, pero parecía 10. Desde niño, Héctor la veía negociar con vecinos, pedir fiado en la tienda de don Ramiro, hablar con los maestros cuando él olvidaba la tarea. Ella tenía una facilidad natural para hacerse cargo. Él, en cambio, tenía una facilidad igual de natural para agradecer. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. En la escuela, cuando había que elegir equipo, Marta levantaba la mano por él. A Héctor le gusta el fútbol, decía, aunque a veces no era cierto. Cuando el médico del barrio preguntaba dónde le dolía, ella respondía primero. Es el estómago, doctor, siempre es el estómago. Y era verdad, pero no toda. Héctor creció creyendo que su hermana lo protegía del mundo, que adelantarse era sinónimo de cuidar. Y tal vez lo fue al principio. Con los años, cada uno tomó su camino. Marta se casó joven con Raúl, un hombre práctico que admiraba su carácter firme. Héctor, en cambio, trabajó desde los 18 en la ferretería de don Eusebio. Nunca se casó. Hubo una mujer, Elena, que estuvo cerca de quedarse, pero él no supo hablar cuando debía. Pensó que el cariño se demostraba trabajando más horas. Cuando Elena se fue, no hizo ruido. Solo dejó una taza olvidada en la alacena. Héctor la guardó durante años. Creyó que estaba cerrando una etapa, pero solo la estaba enterrando. La vida siguió sin sobresaltos. Marta lo llamaba cada domingo. Siempre preguntaba lo mismo: si estaba comiendo bien, si tomaba agua, si no se desvelaba viendo televisión. Él respondía con frases cortas. Ella completaba el resto. A los 79, el cuerpo empezó a cobrar facturas atrasadas. Primero fue el mareo. Luego, la caída en el baño. Después, la palabra que asusta incluso cuando se dice en voz baja: insuficiencia. Marta apareció en el hospital antes que la ambulancia regresara a su casa. Se sentó junto a la camilla y tomó la carpeta médica como si fuera suya. Yo soy su hermana, dijo, y desde ese momento también empezó a ser su voz. Al principio, Héctor lo agradeció. Estaba cansado. Los términos médicos se mezclaban como nubes densas. Marta preguntaba, firmaba, autorizaba estudios. Es lo mejor para él, repetía. Y probablemente lo era, pero entre una firma y otra, algo pequeño empezó a desaparecer. En la primera consulta con el cardiólogo, el doctor Vargas le preguntó directamente: ¿Cómo se ha sentido, don Héctor? Él abrió la boca. Se cansa mucho, respondió Marta. El doctor asintió y siguió hablando con ella. En ese momento todavía no lo sabía, pero esa fue la primera vez que se quedó mirando el suelo mientras decidían algo sobre su cuerpo. En las reuniones familiares, su sobrino Daniel le preguntaba si quería vender la casa y mudarse con Marta. Antes de que pudiera responder, ella intervenía. Claro que sí. Ya no puede solo. Héctor no estaba seguro de eso. Había días difíciles, sí. Pero también había mañanas en las que lograba prepararse café sin ayuda y sentarse en su patio a escuchar a los pájaros. Esos momentos no parecían suficientes frente a la mirada preocupada de su hermana. La preocupación tiene una forma elegante de disfrazar el control. La mudanza ocurrió rápido. Su casa quedó en venta. Sus muebles se repartieron. La taza de Elena terminó en una caja que nadie revisó. En la nueva habitación, dentro de la casa de Marta, todo estaba ordenado. Demasiado ordenado. Sus horarios cambiaron. Sus comidas cambiaron. Incluso sus siestas tenían hora. Es por tu bien, decía ella mientras ajustaba las pastillas en un pastillero semanal.
Héctor comenzó a sentir una incomodidad difícil de nombrar. No era rabia, no era tristeza, era algo más sutil, como cuando uno quiere hablar y se le adelantan siempre medio segundo. En una cita posterior, el doctor propuso un procedimiento sencillo para mejorar su calidad de vida, nada urgente, algo opcional. «No hace falta», respondió Marta. «Es mucho riesgo para él». El doctor miró a Héctor. «¿Qué opina usted?» El silencio duró más de lo que debía, y en ese silencio algo cambió. Héctor sintió, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña resistencia. No sabía si quería el procedimiento, pero sí sabía que quería decidir. Sin embargo, las palabras no salieron. La costumbre pesa más que la intención. Esa noche, en la habitación prestada, se quedó despierto mirando el techo. Pensó en su infancia, en cómo siempre fue más fácil dejar que Marta resolviera, en cómo la admiraba por su fuerza, pero también recordó a Elena. Recordó la vez que ella le dijo: «No necesito que trabajes más, necesito que me digas lo que sientes». Nunca lo hizo. Tal vez su silencio no era debilidad. Tal vez era miedo a incomodar. Al día siguiente, mientras Marta hablaba por teléfono con la notaría sobre la venta definitiva de su antigua casa, Héctor se acercó despacio. «Marta». Ella siguió hablando. «Marta», repitió, un poco más firme. Por primera vez en mucho tiempo, no esperó a que ella terminara la frase. «Quiero hablar con el doctor yo solo». Marta lo miró como si no hubiera escuchado bien. «¿Para qué? Yo ya pregunté todo. Quiero escucharlo yo». No levantó la voz. No hubo reproche. Solo una frase sencilla. Ahí empezó algo que tardaría años en construir. No fue una discusión grande. No hubo gritos. Solo una incomodidad nueva entre los dos. Marta sintió que la estaban apartando. Héctor sintió que estaba recuperando un espacio diminuto. En la siguiente consulta, entró primero al consultorio. El doctor le explicó los riesgos y las ventajas. Le preguntó qué deseaba. «Quiero intentarlo», respondió. No porque fuera la mejor opción médica, sino porque era su decisión. Marta aceptó, aunque con reservas. Durante semanas hubo tensión silenciosa en la casa. Ella redujo comentarios. Él empezó a decir pequeñas cosas, que prefería levantarse más tarde, que quería caminar solo hasta la esquina. Nada heroico, nada espectacular. Pero cada gesto era una frase que antes no existía. La recuperación fue lenta, como todo en esa etapa de la vida. No volvió a ser el mismo. Siguió necesitando ayuda. Siguió agradeciendo el cuidado de su hermana. Pero algo cambió entre ellos. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina, Marta dijo sin mirarlo: «Pensé que te estaba cuidando». «Lo estabas haciendo», respondió él. «Pero también necesito equivocarme yo». No hubo lágrimas, solo un asentimiento leve. Marta comenzó a hacer preguntas en vez de respuestas. «¿Qué quieres hacer?». Reemplazó a «vamos a hacer esto». Pequeñas variaciones, grandes diferencias. Héctor nunca recuperó la fuerza de antes. Su cuerpo siguió frágil. Pero su voz, aunque temblorosa, dejó de esconderse detrás de otra. Y en esa habitación que ya no sentía prestada, volvió a poner sobre la mesa una taza antigua que había rescatado de una caja olvidada. No dijo nada sobre ella, pero esta vez, cuando el médico preguntó cómo se sentía, respondió primero. Y eso fue suficiente, y eso fue suficiente. Pero lo suficiente, a veces, no dura. Después de aquella consulta en la que respondió primero, algo se movió dentro de la casa. No fue un cambio visible. Nadie levantó la voz. Nadie anunció nuevas reglas. Sin embargo, el equilibrio que había sostenido a ambos durante años comenzó a inclinarse. Marta empezó a hacer pausas antes de hablar por él. Eran segundos apenas perceptibles, pero en esos segundos cabía una pregunta silenciosa. ¿Habla él o hablo yo? Al principio, Héctor no supo qué hacer con esos espacios. Había pasado demasiados años dejando que otros completaran sus frases. Recuperar la palabra no era automático. Era torpe. Una mañana, durante el desayuno, Marta preguntó: ¿quieres avena o huevo? Héctor dudó más de lo necesario. Huevo. La elección era simple, pero en esa respuesta
Había una pequeña afirmación que no existía antes. En ese momento todavía no lo sabía, pero aprender a decidir cosas pequeñas era el entrenamiento para decisiones más grandes. El verdadero punto de quiebre llegó semanas después. El doctor Vargas propuso un tratamiento complementario. No era urgente, pero sí implicaba un gasto importante y ciertos riesgos. Podría mejorar su movilidad, explicó el médico. Pero debemos evaluar si vale la pena. Marta tomó la carpeta médica con firmeza. No creo que sea necesario, Héctor la miró. No porque estuviera en desacuerdo inmediato, sino porque esa frase ya estaba tomada antes de que él pensara. El doctor volvió a dirigir la mirada. ¿Qué opina usted? Esta vez, el silencio fue distinto al anterior. No fue inseguridad, fue contención. Quiero escuchar todas las opciones, dijo finalmente. Marta no respondió, pero su mandíbula se tensó. Salieron del hospital en un silencio que no era cómodo. En el coche, ella habló primero. No entiendes lo complicado que es todo esto. Es mi cuerpo, respondió él, sin subir el tono. La frase quedó suspendida. Ahí empezó el conflicto real. Durante los días siguientes, Marta comenzó a organizar llamadas con especialistas. Hablaba con Daniel, con Raúl, incluso con su amiga Teresa, enfermera jubilada. Evaluaba escenarios como si se tratara de un proyecto. Héctor notaba que su opinión seguía siendo consultada al final, cuando casi todo estaba decidido. Y por primera vez en su vida, eso le incomodó de verdad. No era ingratitud, no era rebeldía tardía, era una sensación más profunda, la de no reconocerse en las decisiones que definían sus días. Una tarde, escuchó algo que lo dejó inmóvil. Marta hablaba por teléfono con Daniel. Si algo sale mal, yo no podría perdonarme. Prefiero que esté limitado, pero seguro. Limitado, pero seguro. Las palabras se quedaron flotando en el pasillo. En ese momento, entendió algo que lo sacudió más que cualquier diagnóstico. Su vida estaba siendo reducida a un cálculo de riesgos. Esa noche casi no durmió. Recordó su juventud, cuando decidió no irse a otra ciudad por miedo a fallar. Recordó cómo dejó pasar oportunidades por no incomodar. Recordó a Elena, su silencio, la taza olvidada. Creyó que estaba evitando conflictos. En realidad estaba renunciando a elegir. Al día siguiente pidió hablar con Marta a solas. Se sentaron en la cocina, el mismo lugar donde ella siempre resolvía todo. No quiero que decidas desde el miedo, dijo él. Marta lo miró sorprendida. Decido porque te quiero. Lo sé. No hubo reproche en su voz, solo cansancio. Pero si todo lo que hacemos es evitar riesgos, ya no estoy viviendo. Estoy esperando. Esa frase fue más difícil de escuchar que cualquier diagnóstico médico. Marta sintió algo que nunca había permitido: duda sobre su manera de cuidar. Durante días, la tensión se instaló como un huésped incómodo. Ella comenzó a preguntar más. Él comenzó a responder con más claridad. Pero el verdadero giro llegó cuando Héctor hizo algo inesperado. Llamó al doctor por su cuenta. No para contradecir a Marta, no para ocultarle nada. Lo hizo porque quería comprender con sus propias palabras. Agendó una cita sin avisar. Cuando Marta se enteró, no gritó, no discutió. Solo dijo: ¿ya no confías en mí? Esa pregunta pesaba más que cualquier discusión. Héctor respiró hondo. Confío en ti, pero también necesito confiar en mí. No era una frase grandilocuente. Era una verdad simple, y por eso dolía. La consulta fue reveladora. El tratamiento no garantizaba milagros. Tampoco era una amenaza grave. Era una decisión intermedia, una apuesta razonable. Cuando regresó a casa, le explicó todo a Marta con calma. Ella escuchó en silencio. Por primera vez, no respondió de inmediato. En ese instante algo cambió en ella también. Comprendió que había construido su identidad alrededor de proteger. Y que soltar un poco ese control no significaba dejar de amar, significaba confiar. Pero confiar también daba miedo. Finalmente, acordaron algo que nunca antes habían hecho: decidir juntos, después de que él hablara primero.
El tratamiento comenzó semanas después. No fue espectacular. Hubo días buenos y días pesados, dolores, ajustes, cansancio. Pero en medio de ese proceso apareció algo nuevo. Conversaciones. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntaba Marta. Y esta vez esperaba la respuesta completa. La casa dejó de sentirse como un lugar donde todo estaba organizado para él. Empezó a sentirse como un espacio compartido. Aún así, la tensión no desapareció del todo. Hay dinámicas que tardan décadas en formarse. No se deshacen en semanas. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas antiguas que habían traído de su antigua casa, Héctor encontró algo pequeño envuelto en papel. La taza. La sostuvo en silencio. No dijo nada. No dijo, pero en ese gesto había algo que no había hecho antes. Recuperar una parte de sí mismo sin pedir permiso. Y aunque nadie lo notó en ese momento, ahí comenzó el cambio más profundo. No se trataba solo de decidir sobre un tratamiento. Se trataba de aprender a existir sin que otro hablara por él. Y eso, a su edad, era un desafío más grande que cualquier enfermedad. Hay silencios que duran años, y otros que empiezan a romperse en una sola frase. La taza apareció sobre la mesa sin explicación. Marta la vio mientras secaba los platos. ¿De dónde salió?, preguntó. Es mía, nada más. No explicó quién era Elena, no habló del pasado. Pero esa afirmación sencilla tenía algo distinto. Era una recuperación íntima, una pieza pequeña de identidad colocada a la vista. En ese momento todavía no lo sabía, pero empezar a nombrar lo propio iba a exigir más valentía que cualquier procedimiento médico. El tratamiento avanzaba con resultados moderados. No lo devolvió a la juventud, pero le dio algo que parecía menor y no lo era: autonomía suficiente para caminar 2 cuadras sin agotarse. Y con esa energía mínima, tomó otra decisión. Quiero abrir una pequeña mesa de herramientas en el mercado de los sábados, dijo una tarde. Marta lo miró sin entender. ¿Vender? Solo algunas cosas. Tornillos, clavos, piezas pequeñas, nada grande. Daniel se entusiasmó de inmediato. Yo te ayudo, tío. Marta guardó silencio. No era el negocio lo que la inquietaba. Era la posibilidad de que algo saliera mal bajo su supervisión reducida. Pero esta vez hizo algo diferente. ¿Qué necesitas?, preguntó. Esa pregunta no era perfecta. Todavía llevaba miedo dentro, pero ya no era una negación automática. Las primeras semanas fueron torpes. Héctor se cansaba más de lo previsto. Algunos días regresaba frustrado porque había vendido poco. Otros, volvía con una sonrisa discreta por haber dado consejos a un joven que no sabía distinguir una rosca fina de una gruesa. No era dinero lo que buscaba, era utilidad. Ahí empezó a notar algo que nunca antes había entendido. Cuando alguien decide por ti, aunque sea con amor, te quita también la posibilidad de sentirte necesario. Una mañana en el mercado, mientras organizaba tornillos en pequeños frascos, escuchó a un hombre mayor decir: «A mi edad ya no queda mucho por hacer». Héctor levantó la mirada. «Siempre queda algo», respondió, casi sin pensarlo. Esa frase no era para el desconocido, era para él mismo. En casa, las dinámicas seguían ajustándose. Marta cometía errores. A veces volvía a intervenir antes de tiempo. Otras, se quedaba callada cuando en realidad quería advertir algo. Una noche, después de que Héctor regresara más tarde de lo acordado, explotó. «¿No entiendes que, si te pasa algo, yo cargo con eso?», dijo, con la voz quebrada. Ahí estaba el miedo, desnudo. Héctor la miró por largo rato. Durante años él había evitado incomodar. Ahora comprendía que incomodar también era permitir que el otro mostrara lo que realmente siente. «No quiero que cargues conmigo», dijo finalmente. «Quiero caminar contigo». No fue una frase brillante, fue una corrección sencilla. Marta se sentó. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin esconderlo detrás de eficiencia. Siempre pensé que si no controlaba todo, algo terrible pasaría. «Ya pasó», respondió él con suavidad. «Nos quedamos sin hablar durante años. El silencio posterior no fue incómodo, fue honesto. Ahí se produjo la redención verdadera,
No un acto heroico, no una reconciliación dramática, sino un cambio de posición. Marta dejó de organizar la vida de su hermano como un proyecto. Empezó a acompañarla como una relación. Héctor, por su parte, hizo algo que llevaba décadas evitando. Invitó a Marta a sentarse una tarde con la taza sobre la mesa. Hubo alguien antes, dijo, sin mirar directamente. Le habló de Elena, de cómo no supo expresar lo que sentía, de cómo dejó que el silencio decidiera por él. No buscaba compasión, buscaba comprensión. Marta escuchó sin interrumpir. Entendió que no solo había hablado por él en los hospitales, había hablado por él desde la infancia, y que tal vez nunca le preguntó si quería que lo hiciera. Semanas después, el tratamiento mostró mejoras estables. Nada espectacular, pero suficientes. El pequeño puesto del mercado siguió funcionando. No todos los sábados, solo los que el cuerpo permitía. Un día, Daniel le dijo: «Tío, ya no pareces cansado». Héctor sonrió. Seguía cansado, pero no agotado de sí mismo. Esa diferencia era enorme. La última escena no fue grandiosa. Fue una consulta médica más. El doctor preguntó: «¿Cómo se ha sentido?». Marta miró a Héctor. No habló. Él respondió primero. No dio un discurso. No reclamó el pasado. No explicó nada. Solo habló. Y esta vez nadie completó su frase. Porque a veces la redención no es recuperar años perdidos. Es recuperar la voz antes de que sea demasiado tarde. Y eso cambia todo, aunque parezca pequeño. Hay despedidas que no se anuncian. Solo llegan cuando uno ya aprendió lo que tenía que aprender. Los meses siguientes no fueron fáciles. El cuerpo de Héctor siguió marcando límites. Algunos días, el mercado quedó vacío porque no tuvo fuerzas para levantarse. Otros necesitó ayuda para subir los escalones de la casa. La diferencia no estaba en su resistencia física. Estaba en algo más discreto. Ya no se sentía arrastrado por decisiones ajenas. Cuando decía sí, era suyo. Cuando decía no, también. Marta cambió de una forma que nadie habría notado desde fuera. No dejó de cuidar, pero empezó a preguntar antes de actuar. ¿Te acompaño o prefieres ir solo? ¿Quieres que hable yo o hablas tú? Pequeñas frases, grandes desplazamientos. En ese momento todavía no lo sabían, pero estaban reescribiendo una dinámica que llevaba más de 7 décadas instalada. Una tarde lluviosa, Héctor pidió algo inesperado. «Quiero ir a ver la casa». La antigua casa ya no les pertenecía. Los nuevos dueños habían hecho remodelaciones. Daniel consiguió el contacto y acordaron una visita breve. Marta dudó, pero no dijo que no. El patio ya no era igual. La silla donde se sentaba había desaparecido. Las paredes tenían otro color. Héctor caminó despacio hasta el fondo. No tocó nada. No reclamó nada. Solo observó. Creyó que sentiría tristeza. Pero lo que apareció fue otra cosa. Aceptación. No había perdido la casa. Había perdido la costumbre de decidir. Y eso ya lo estaba recuperando. Al salir, Marta se acercó. «Perdón si alguna vez te hice sentir pequeño», dijo sin mirarlo directamente. No era una disculpa dramática, era sincera. Héctor tardó unos segundos en responder. «Gracias por cuidarme», incluso cuando no sabía cómo decir que no lo necesitaba así. Caminaron hacia el coche bajo la lluvia ligera. Nada épico ocurrió después. El tiempo siguió su curso natural. Los tratamientos continuaron hasta donde el cuerpo permitió. El mercado quedó como recuerdo de una etapa breve pero suficiente. Un día, durante otra consulta, el doctor volvió a hacer la misma pregunta de siempre. «¿Cómo se ha sentido?». Marta miró a Héctor y esperó. Él respiró con dificultad, pero habló claro. No fue una respuesta larga. No explicó todo lo que había pasado. No mencionó la infancia, ni la casa, ni la taza, ni los años en los que dejó que otros completaran sus frases. Solo habló desde sí mismo. Al salir del consultorio, Marta caminaba a su lado sin adelantarse. Ese gesto simple contenía toda la enseñanza. No se trata de dejar de cuidar. Se trata de no reemplazar la voz del otro con la nuestra.
Semanas después, una noche tranquila, Héctor dejó la taza sobre la mesa antes de dormir. No estaba pensando en Elena. Estaba pensando en algo más sencillo, que durante años creyó que el amor era dejarse llevar. Y entendió, demasiado tarde pero no del todo tarde, que también es decir lo que uno quiere aunque tiemble. Esa fue su mejora. No recuperó la juventud, no recuperó la casa, no cambió el pasado, pero recuperó algo que casi había perdido sin notarlo. La última vez que alguien le preguntó qué deseaba hacer al día siguiente, respondió sin dudar. Y nadie habló por él.